a que se conecten algunos, ya para empezar. Qué bonita terraza, ¿eh? A gusto, está bonito aquí. Muy, muy bonito. Y, ¿Ya entraste a ver Palacio y de Gobierno? como ¿No te ha quedó, tocado? no, nomás he visto las fotos. Está muy pero bonito. lo que sí, ahorita nomás se mete el sol y el clima aquí es No, es fabuloso. otra historia, ¿eh? Yo Otra. aquí pensaba hacer mi informe de... En esta parte. Pero, pues ya ves que luego pegan más mejor en la mañana y en la mañana es un solazo. Hey, no, sí. Y dije, no, ya no. Mira, ahí ya se van conectando. Ok. Algunas personas ya se están conectando y agradecerles el que estén aquí sintonizándonos en este espacio de la entrevista. Estamos en un lugar muy agradable ahorita, como lo estábamos platicando, un lugar ícono aquí en nuestro estado, que es el centro de Colima, y en un lugar, un espacio de la anfitrionía del buen amigo Walter, que nos permitió usar aquí estas instalaciones de la terraza Trapiche. Y en esta ocasión, como lo habíamos comentado, tenemos como invitado a Paco Rodríguez. Paco Rodríguez es un diputado, actual diputado de la legislatura aquí en el Congreso local. Es su segunda ocasión que llega como diputado, y es una persona que se puede decir que estamos en el rango de chavorrucos, porque andábamos juntos en la etapa juvenil de la grilla, nos tocó ahí encontrarnos en algunos espacios, y podemos decir que todavía nos podemos sentir un poquito jóvenes, no tan viejos, todavía no somos de esa etapa de los viejos. Las canas me las pinto. También, ándale, traemos las canas pintadas, Paco y yo, y entonces estamos con la idea de platicar con él, que conozcamos un poquito más de quién es Paco Rodríguez, qué fue lo que, dónde creció, dónde nació, cuáles fueron sus intereses de meterse en el ámbito público, su experiencia, cómo ha sido en servir desde una trinchera en algún partido político, ya nos lo contará, cómo fue ese proceso y cómo se ha sentido el ser diputado, participar en su primera vez en un proceso electoral, por primera vez se puso en planilla, en una boleta que fuera votado y gana en ese debut. Bueno, pues ya nos contará de todas estas experiencias que ha tenido el buen amigo Paco Rodríguez. Y pues sin mayores preámbulos, vamos a iniciar con esta entrevista. Primero, que nos diga Paco Rodríguez, ¿quién es Paco Rodríguez? Pues gracias, un saludo a todos los que a través de tu medio nos están viendo, le dan seguimiento, felicitarte por estas entrevistas, amigo Pedro, porque finalmente pues da otra perspectiva de la política, ¿no? Ayuda de una forma más relajada y amplia a hablar de todos los temas de la otra vida, quizás personal un poco del político, pues todas las visiones que podemos tener. Pues ¿quién soy? Digo, ¿dónde nací? Aquí estoy viendo directamente mi barrio, quienes quizás no podemos enfocar la cámara, pero es el barrio de la Sangre de Cristo, aquí en el centro, ahí en la calle Allende, el número 235. Mis papás ya fallecieron mis papás, mi papá y mi mamá, y mi papá fue Gregorio Rodríguez e Isaura García. Mi mamá se dedicó toda la vida al tema de hacer tortillas, de vender tortillas. Yo la ayudaba a repartir después de venir a la escuela, entre una de las que en su momento se conocían pues como senaduría, restaurantes, que era aquí Los Naranjos, ahí nos tocaba traer, la senaduría El Gallito, la senaduría hoy acá La Playita, y ahora hay repartidor. Ni mi mamá ni mi papá tuvieron estudios, solamente primaria en el caso de mi papá. Y de una familia grande, de una familia de 9 hermanos, yo soy el noveno. Fíjate. Sí, el más chico, ahora sí que el sope de perro nos tocó ser. Y pues ya finalmente ahí crecimos, estudiamos en el colegio Las Adoratrices, también aquí, que ya ahora es un monumento histórico que debería ser protegido por el INAH, se tumbó, lo cavaron, ahora sí que pues los delincuentes, ahí básicamente fue un nido de malvivientes. Y muy muy bonito ese espacio histórico, que entre otras cosas tiene el colegio Las Adoratrices, pues túneles que unen aquí con esos históricos túneles, o leyenda de túneles que unen aquí con Catedral, que tenemos a espaldas, con Palacio, con Teatro Hidalgo, con el Beaterio, ¿no? Ahí surgí mi vida de niño, todo ese colegio estudié porque mi papá trabajó toda la vida ahí, y como parte de su pensión le dieron una beca para mí, pero yo tenía que sostener ahora sí que el nivel de 10, ¿no? Si no, no podíamos. Por eso pude estudiar desde preescolar, primaria, secundaria,
La prepa la hice en el bachillerato número 1, soy técnico analista programador, y de ahí en la Universidad de Colima continué licenciatura en economía, ¿no? Tenemos estudios en maestría en finanzas, otros diplomados como derecho electoral, con planeación estratégica, en ciencias políticas. Oye Paco, ¿y cómo fue crecer en el centro de Colima? ¿Cómo era la vida de un niño en el centro de Colima? Ya me vas a evidenciar la edad, pero te la voy a A decir. diferencia de lo que es ahorita, ¿no? No. Ahorita es imposible. Ahorita se te complica atravesar una calle, hasta es riesgoso. Ajá. En ese entonces la calle Allende podíamos jugar. Ahí enfrente vivía el doctor Leonel Ramírez, el que fue gobernador interino un tiempo, Leonel Ramírez. Y ahí jugábamos. Me acuerdo que ahora sí que el portón de su cochera era nuestra portería y podíamos jugar tranquilamente, ¿no? Éramos un grupo de 9, 10 muchachos cuando mucho. Quizás fue la última camada de chavos que pudimos jugar en la calle. Sí. Crecer ahí pues es crecer en los barrios viejos de Colima sin que me haya tocado vivir todavía la tradición de esos barrios, pero todavía nos tocó las posadas. Teníamos muy definidos los barrios donde podíamos pedir posada, no nos podíamos pasar al barrio de las 7 esquinas ni al de Guadalajarita, porque así te iba ya, al del Salatón no se diga en ese entonces. Pero era como los barrios pues que tradicional, podíamos pedir posadas, se hacían las posadas afuera de las casas, entre los propios vecinos se podían compartir ahora sí que la cena, la comida de fin de año, pues de Navidad. ¿Y en la escuela ¿no? fuiste un estudiante muy serio o eras de los relajientos? No. ¿Te sentabas adelante o te sentabas hasta atrás? No recuerdo ya, se me olvidaron, pero sí fui de los que se sentaron adelante, pero en esencia sí fui, pues ahora sí que por mantener la beca, muy exigido para tener siempre el nivel de 10, ¿no? En ese contexto. Dice Carlos Guillermo Aguirre Ceballos que era un colegio muy fifí. No, nada de eso. No, fifí era el Fray Pedro, ahí iba sí. Carlos, Después posterior el Campo Carlos, Verde. No, acá era de madres adoratrices y... Oye Paco, entonces estudias, creces en el centro de Colima, ayudabas en tu casa, en las labores de trabajo. Y entonces, ¿en dónde fue que dijiste voy a estudiar licenciatura en economía? Cuando pasamos por salir la prepa, todavía no sé si siga el tema de que te hacían estudios de orientación vocacional. Y yo traía la idea de estudiar Derecho, pero en ese entonces nos tocó mucho el tema de los Chicago Boys, de los economistas, sí, cómo no. y que pues iban entrando Pedro Aspe, Serrapuche, estaba entrando también, obviamente Miguel de la Madrid, que empezó a dar apertura en ese entonces, 89, sí, pues era el salinato, ¿no? Prácticamente con Salinas de Gortari, y pues Cedillo, en fin, todo ese asunto, pues sí tiene una influencia de economía, fue un tema donde economía creció. Hice mi examen y de orientación vocacional y me parecía como para Derecho, me parecía para el tema de economía. Y finalmente decidí inscribirme en economía. Economía en ese entonces la facultad era como ahora sí que todos los que no entraban en Derecho, en contabilidad, en administración, ahora ahí los mandaba, ¿no? La bandeja de reciclaje. Sin embargo, yo con otros compañeros, a la hora de entrar, pues éramos pocos, éramos como 10 o 12 nada más los que fuimos a hacer el curso propedéutico. Fíjate. Ya cuando arrancó la inscripción, pues ya llegamos a 30 y tantos de todos los que habían sido rechazados de otras carreras. Hoy quiero decirte que acabo de ir a un evento de la universidad por conducto de su aniversario representando al Congreso del Estado. Actualmente estoy como presidente del Congreso y la satisfacción que me dio, además de regresar al campus en Villa de Álvarez, donde está la Facultad de Economía, saber que la Facultad de Economía es la más grande de toda la universidad. Ahorita no es Derecho, no es Contabilidad ni es Medicina. La Facultad de Economía tiene 500 alumnos registrados, contra 200 y cacho de Derecho y por el tema por ese tema. Muy interesante y que además tienen carreras inclusive ya en inglés, carreras que se pueden cursar en materia de inglés. Tienen 3 áreas entre finanzas, economía y creo que de comercio exterior que se cursa una modalidad en inglés. Entonces es que tiene un crecimiento y una calidad importante. Entonces soy egresado de ahí. Ok, y entonces te metes a estudiar economía y cursas la carrera. ¿Y en qué momento o qué fue lo que te motivó a decir me interesa? Digo, claro, me queda claro que cuando uno estudia economía, pues el servicio público, el sector público es hacia donde uno se inclina. Pero esa parte, ¿qué fue lo que a lo mejor tú dijiste? Me gustaría participar, o algo que te haya motivado a participar en algún partido político, en participar en alguna actividad
partidista? Sí. ¿O qué fue lo que...? La carrera que teníamos, el plan de estudios, mejor dicho, en la carrera fue básicamente orientado a lo académico, a investigador. Tuvimos los 10 semestres en materia de métodos de investigación y más que nada eso. Y teníamos muy poco en materia de privado y otro tanto en política económica, política pública. Entonces la idea era buscar cómo podíamos ingresar pues al sector público. Y algo de lo que mucho nos ayudó pues es que en ese entonces pues tuvo la crisis del tequila, el efecto tequila, el 94, ya casi para salir, eso daban análisis interesantes, pero no encontrabas, digo, hasta ahora entendemos cómo puedes ingresar al gobierno, ¿no? Pero en ese entonces no buscábamos la forma. Y se dio un momento importante, que se dio la Fundeco, la Fundación para el Desarrollo de Colima, y en la Fundeco se dieron cursos con la Fundación Freddie Newman, y se dieron eventos aquí tanto en el Ayuntamiento de Colima como también en Manzanillo, en un hotel se dieron diplomados. Que en aquella época la habían conformado diferentes partidos posterior a una oposición que se dio contra Fernando Moreno Peña. Y entonces la conformaron personas como Enrique Salazar del PRD, como también Jesús Orozco, que venía del PRI, Socorro Díaz, recuerdo menos Socorro Díaz, pero también estaba, por ejemplo, Arnoldo Vizcaíno, ¿verdad? Entonces ahí Carlos Vázquez también en su momento, que había sido electo en ese entonces como alcalde de Colima. Y se hizo el evento de la fundación precisamente aquí donde estamos, en este hotel. Aquí se hizo el evento, nos invitaron a participar. Teníamos varios foros, el primer presidente fue Rogelio Rueda Sánchez, el presidente de la Fundeco, y yo ya me involucré más cuando quedó Armando González como presidente de la Fundeco. María Elena Avaroa era la secretaria, Armando González Manso, y con él me empecé a involucrar más, con María Elena Avaroa como secretaria, y Salinas, se apellidaba, me acuerdo, el arquitecto Salinas, que estaba en ese entonces en Televisa y también ayudaba mucho, ¿no? Entonces ahí nos involucraron. Yo le propuse... ¿Tú estabas como estudiante o ya estabas? Ya era como recién egresado. Y armamos en ese entonces los Jóvenes por el Desarrollo de Colima, una fundación, una asociación civil de la Fundeco como paralela, como el brazo juvenil de la Fundeco. Y ya de ahí nuestra primera participación pues se dieron en el PRD. Yo me afilié en el 99, vino a un tema Porfirio Muñoz Ledo a la universidad de presentar la nueva pero a ver, república. ¿Pero qué fue lo que te motivó a decir me gustaría meterme al PRD? ¿Por qué? ¿Por qué el PRD, Paco? Precisamente por Porfirio Muñoz Ledo, porque esa participación de él en la Universidad de Colima se inauguró el Auditorio Miguel de la Madrid, Carlos de la Madrid, mejor dicho, de Derecho, donde antes estaba Derecho, Campo Central. Así, ese auditorio. Vino a dar una conferencia y en esa conferencia explicó que México ocupaba un semiparlamentarismo, ¿verdad? Es decir, nombrar a un jefe de gabinete, que el Congreso lo pusiera, y que eso eliminar el tema del presidencialismo. Entendí claramente por su explicación que nuestro sistema era centralista, paternalista, ¿verdad? Corporativista, ¿verdad? Y clientelar. Entonces la solución mágica para el país es hacer un semiparlamentarismo. Ahora sí que nos motivó mucho el Porfirio Muñoz Ledo con ese libro que nos dieron, hay un folletito, lo leía 3-4 veces y eso motivó. Yo a los pocos días pasaban por la casa, el PRD municipal estaba donde está la Pescadería Silva actualmente, pero no hay por el gol, que luego que te pasen algo de promoción. En la planta alta estaban las oficinas del PRD municipal y ahí fui, me inscribí. Y luego después ya me mandaron al estatal allá en Salineros. Por primera vez conocí a Jaime Sotelo. Ahí le mando un saludo a Jaime Sotelo. Y me dijo, pues vete a leer así un bonche de revistas de proceso y luego vienes. Pues me las aventé, las leí, pues no me politicé. Pero ya no regresé porque yo ocupaba empleo y me metí al IFE en ese entonces, a trabajar como capacitador electoral para reclutar personas para las de las casillas. ¿En qué elección estamos hablando? En el 2000, en la de Fox. Y obviamente pues el país ya era un efervescente, no sabíamos, pues no veíamos que iba a ganar, pues que iba a perder el PRI la presidencia y todo eso. Entonces yo creo que los hechos de estudiante y este tema de recién egresado, pues el país vivió el tema de Colosio, ¿verdad? El tema de Ruiz Massieu, esos magnicidios que simbraron al país políticamente y que empieza a conocer
otras historias pues ahí políticas del sistema. Ves la ruptura, obviamente en el 89 nos toca ver el tema de la ruptura del PRI con el tema de Porfirio Muñoz Ledo, de Cuauhtémoc Cárdenas, ese impulso que se fue dando con el PRD. Y venía el 97, la primera vez que pierde la mayoría, claro, en la Cámara de Diputados. Así. O sea que venía como que forjándose poco a poco ese... Sí, el tema de la izquierda. Y luego lo ves que la izquierda gobierna con Cuauhtémoc Cárdenas el Distrito Federal, empiezan a haber otras políticas públicas distintas, dirigidas a la gente, pero también económicas, interesantes. Y bueno, creo que eso nos fue envolviendo de tal manera que se... Entonces mi militancia en el PRD se dio desde 1999 hasta que algunas personas dijeron, hasta aquí llegaste. Estamos ahorita en el 99, en esa etapa. Salud. Te toca... Es agua limonada. Limonada. Estábamos viendo que participas en un proceso de GAT como capacitador y viene una alternancia en el país. En el 2000 nos encontramos con una alternancia que de alguna u otra manera llega Fox, un presidente de derecha, de la iniciativa privada, algo muy contrario a lo que tú estabas en ese momento teniendo una perspectiva de lo que era la izquierda de este país. Llega la alternancia y vemos un proceso en el que los jóvenes estaban inclinados a esa parte, ¿no? A un sentido más de el voto joven se inclinó por el Partido Acción Nacional, iba hacia allá, como que iba la tendencia hacia ese lado sobre el tema de los tecnócratas, el neoliberalismo o lo que pueda significar, porque no lo han podido definir algunos el neoliberalismo, luego hablaríamos sobre ello, pero toda esta postura de la manera de un sistema económico que ahorita sigue prevaleciendo. O al menos regímenes de gobierno, O vamos a ponerle también si quieres así. Y entonces, pero si hacemos un comparativo de ese momento a la actualidad, vemos cómo los jóvenes han ido transitando hacia otro lado, ¿no? Hacia otra esfera. Pero en ese momento que te encontrabas ahí, Paco, participando, interactuando en algunas actividades dentro de las ligas de perredistas y ello, ¿cómo era estar en un partido de izquierda que a lo mejor no era tan receptivo por la ciudadanía o por la gente? Sí. Como lo hace ahorita. ¿Cómo fue esa parte o cómo la experimentaste? Yo llegué al PRD, me inscribí en el 99, pero ya mi participación directa, tú decías al inicio que la primera vez que apareció una boleta recientemente, pero no, yo tengo varios procesos apareciendo en boletas, y la primera que aparecí fue en el 2003 como candidato a diputado local en el Distrito 1 contra Hilda Ceballos, en paz descanse la señora, ¿verdad? Y fue la primera vez que fui candidato a diputado local. La segunda fue en el 2006 como candidato a presidente municipal suplente con Armando González de propietario. Después, en el 2008 quedé ya electo. Recordarás que hubo una elección interna en el PRD, consulta a todos los ciudadanos, y siempre pues había Sotelo y Vizcaíno dirigido el partido y de alguna manera había cierto control, por decirlo suavecito. Y nos tocó ganar. Primera vez gana un grupo político al interior del PRD distinto al de ellos, y bueno, de ahí se logra la presidencia estatal, que fui en el 2008, hasta el 2012 fui presidente estatal del PRD, y de ahí prácticamente me fui diputado plurinominal. Y volví a aparecer en la boleta, obviamente como plurinominal, porque aparece en la parte anversa de donde votas por diputado de mayoría. Volví a aparecer nuevamente como síndico con Héctor Insúa, como candidato externo de Acción Nacional a la candidatura de síndico. Bien adelante. Y concluyo nomás esto ahorita, de ahora la diputación. Ahorita nos vamos ahí. Sí. Y el tema central de cómo era la vida pues ahí en el PRD, pues muy complicada, porque ya había pasado la época en la que el PRD llegó a casi a ganar alcaldías y municipios, en donde estaba, por ejemplo, Cuauhtémoc, estuvo a punto de ganarlo ahí el PRD, Minatitlán, Tecomán, era una posición muy importante. Llegó a tener 3 diputados el PRD, en el 97 había un 10-10 clásico que se estaba viendo en el 2000 todavía, pero para el 2003 a la fecha tiene una debacle el PRD, a tal grado que iba perdiendo posiciones, se reduce a un diputado plurinominal, bueno, a 2 y luego a 1, hasta tener 0. Entonces era muy complicada la vida. Cuando yo fui dirigente, pues prácticamente en el 2009 casi perdíamos el registro, nos quedamos en
2.8% del registro, sin representación en ayuntamientos, sin diputados, sin nada, ¿no? Nos dedicamos a trabajar, a hacer tierra, a hacer trabajo, tocar puerta por puerta. Yo venía del movimiento de López Obrador, yo fui subsecretario de Hacienda del gobierno legítimo de López Obrador, con Mario Di Constanzo era el secretario de Hacienda de López Obrador. Nos tocó credencializar el tema del gobierno legítimo aquí en Colima, y eso nos dio base social, y de ahí pues ganamos la dirigencia estatal y empezamos a seguir este trabajo de base social para que ya en el 2012 pues Indira Indira Vizcaíno de candidata a la presidencia municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza la acompaña al diputado, y otros compañeros como René Macías, que ahora anda encabezando ahí el tema de mototaxis en Manzanillo, a quienes también les mando un saludo si nos pueden ver o nos ven, y entre otros compañeros más, ¿no? Y se recuperan regidurías. Con Carlos Gariel, que hoy está en Morena, por ejemplo, fue regidor en ese entonces en Tecomán. Se recupera la regiduría que te decía de Manzanillo, se recupera con Nicolás Contreras regiduría aquí en Colima. Obviamente se gana el ayuntamiento de Cuauhtémoc, se gana el distrito de Cuauhtémoc, el distrito 6, ¿verdad? Con Rafa. Y quedo yo de diputado plurinominal, pero muy complicado, Pedro. A ver, es que esa parte de esa experiencia ahí me gustaría saber, Paco, cómo es para alguien joven en ese momento, pues más jóvenes estábamos, y cómo era presentar en un país en el que el sentimiento o el decir soy de izquierda era hasta cierto grado de rechazo. Sí. Y que ahora ya está de moda, ya todo el mundo se dice de izquierda porque ganó Moreno, ¿no? Yo soy izquierda, y aunque no sepan que es izquierda. Pero en una etapa de nuestro país en ese sentido, ¿cómo era para un joven querer convencer a la gente sobre un proyecto político en ese sentido? O sea, ¿cuáles han sido los retos más grandes que te has enfrentado en ese sentido? Yo creo que hay dos retos, y el PRD siempre tenía dos desgastes importantes, pero el principal desgaste eran las elecciones internas, porque nos pasábamos cada año en elecciones, porque pasábamos de la elección constitucional, luego nos íbamos a elegir presidente estatal con consejeros estatales, teníamos que instalar urnas en todos los distritos locales, teníamos que ir a llamar el voto por voto, luego nos íbamos a elegir de la misma manera a presidentes o dirigentes municipales con sus consejeros municipales. De eso nos salíamos divididos porque había 3 corrientes, luego se hicieron 5 y luego 10, etcétera, grupos, ahorita no sé cuántos haya. Y esa era una lucha constante de pleito. Sin embargo, servía y ayudaba porque de alguna manera el partido, la parte negativa era que te dividías, la parte positiva es que estabas en cierta competencia constante y cada quien por afiliar y a tener más afiliados te permitía ese juego, ¿no? El problema era que luego eso no lo trasladábamos, esa competitividad, hacia afuera. Y luego, como nos perdíamos mucho en los procesos internos, no nos dábamos a la tarea de buscar cuadros hacia ciudadanos, de alguna manera con mayor competitividad y otro perfil, porque luego nos queríamos pelear las candidaturas para ser nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Aunque no tuviéramos competitividad. Y ese fue un ciclo medio complicado. Y se rompe el tema cuando finalmente abrimos, y que nos costó mucho trabajo, abrir candidaturas nuevamente. Sí, el PRD había sido muy abierto a candidaturas externas, eso hay que decirlo. Pero también candidaturas de pronto en ciertos lugares donde los grupos querían ir los líderes, los dirigentes de esas corrientes, ¿no? Entonces era muy complicado invitar ciudadanos que pudieran ser competitivos y pues a través de ellos llegar, ¿no? Pero sí se había perdido, que se había hecho en otras dirigencias, pues por ejemplo un Carlos Vázquez, que fue presidente municipal por el PRD, con Alicia Gallo en su momento, que estuvieron también ahí involucrados. Entonces sí había cuadros importantes que fueron llegando, pero fuimos perdiendo eso en una lucha interna. Entonces la complicación era que nos perdíamos mucho el tema interno. Y hacia afuera, si era Colima, sobre todo capital, esa zona, pues el PAN era básicamente la primera alternativa distinta a la del PRI, ¿no? Ok, y ahora que ahorita me estás recordando, me estoy recordando esa elección, sí es cierto que fuiste candidato en el Distrito 1 en el 2003. Sí. Estoy acordando. ¿Cómo fue esa experiencia de ser candidato, Paco? No, bueno, bonita desde la perspectiva de hoy, pero me dieron 5,000 pesos para hacer campaña, fue lo que me tocaron.
lo primero que fui fue comprarme unos tenis, que luego ahí me decían porque lo primero que fui fue comprarte ropa, fui a comprarme tenis para caminar, acompañado de un grupo de compañeros, de un grupo de amigos jóvenes que anduvimos brigadeando casa por casa. Me alcanzó para 2 lonas, grandes pendones, todavía se podía poner pendones en los postes. Yo nomás tenía 2 lonas como de 1 metro por medio, algo así más o menos grandes. Entonces las ponía en la noche, yo me subía con ayuda de otros amigos en la escalera, nos subíamos a los postes y las ponía en la glorieta del DIF. Una noche, al otro día las bajaba y me las llevaba a San Francisco. Luego las quitaba y las ponía en Felipe Sevilla y así las andaba circulando. Cuando pues Hilda Ceballos tapizaba todo. Quedaba claro que, todo el tema, que ¿no? ella iba a ganar esa elección. Y nosotros traíamos nuestros volantes, que recuerdo fueron como 10,000 volantes los que nos alcanzó a entregar, y era casa por casa. Una retrospectiva, Paco, ¿te imaginas ese Paco que andaba repartiendo sus volantes? Hoy es el presidente del Congreso del Estado, algo pues en su momento que se puede hacer, que se pudiera pensar insólito en ese momento, en ese año, en el 2003. Quien lo pensara, todos íbamos no, y pues, no lo pensaríamos, la verdad que no. Y tan es así que cuando la primera vez que llegué de diputado, recuerdo bien, y pues pasarme la mandato saludos, pero la arquitecta Evangelina Aguirre, consejera estatal, amiga quien yo aprecio mucho, me dijo: pues es que Paco, ¿para qué nos presentas tu agenda legislativa si no te van a aprobar ninguna iniciativa, no? Y dije, pues sí es cierto, porque nomás éramos 2 diputados con Rafa. Ajá. Pero pues no íbamos a tener mayor presencia. Finalmente en esa legislatura nos aprobaron una reforma, varias, entre otros puntos de acuerdo, pero sí nos aprobaron una reforma a un tema de vivienda que impulsamos ahí. Y dijimos, bueno, ya aprobamos. Y hoy, bueno, ya las circunstancias van cambiando, pero algo que hay que decir es que desde la primera candidatura que competí del 2003 a esta última, no hemos dejado de caminar casa por casa. Si la clave que fue de ganar este distrito, que nomás lo ganamos nosotros, a diferencia de toda la ola de Morena, que arrasaron con 15 distritos y no este pudimos contener. Sí, claro, había condiciones con Rafael Mendoza, en fin, todo el tema, todo su apoyo que me brindó. Pero si algo creo que fue la diferencia es el que le dimos 3 vueltas al distrito casa por casa, ¿no? Y lo seguimos haciendo y lo seguimos trabajando de esa manera. Ok, Paco. Entonces, eres dirigente estatal del PRD. Ya nos platicaste más o menos cuál fue el esfuerzo que hiciste para lograrlo. Y como dirigente del PRD, fortaleciste al partido, alcanzaste a ser un poquito más competitivo en la esfera estatal. Y llegas de diputado plurinominal al Congreso. ¿Cómo fue esa experiencia de ser diputado en unas condiciones como ahorita lo estabas diciendo? Nomás somos de 25, nomás íbamos a ser 2 diputados del PRD, pues nada, nos iban a aprobar. Pero ¿cómo fue esa experiencia de ser diputado en esa legislatura? Pues fue transitando a lo largo de la legislatura, y nomás quisiera recordar un pasaje breve que ahorita me acordé. Dolores Padierna me apoyó mucho, siendo ella diputada federal, luego senadora y secretaria general del PRD, y algo que nos ayudó mucho a salir al PRD adelante fue que a través de ella gestionamos con una fundación cocinas económicas, y pusimos casi en los 10 municipios cocinas económicas, una que todavía creo se sostiene en Manzanillo, y se vendía a muy bajo costo alimentos, y junto con ello un programa de alimentos importante, y eso nos ayudó a generar base, porque pues ibas a comprar alimentos por 20 o 30 pesos y para los afiliados del PRD. Entonces alguien quería su credencial del PRD para ir a comprar alimentos ahí. Entonces eso ayudó mucho. Y la transición ya como diputado, pues fui yo desde dirigente muy crítico del gobierno, ¿no? Y nos íbamos hasta el tema de llamar que teníamos un narcogobierno en el Estado. Sí. Y entonces llegamos con la misma postura. Sin embargo, creo que en esa legislatura hubo mucho oficio político de quienes dirigían. O sea, por ejemplo, Martín Flores, la gente que tenía mayoría en el PRI, había mucho oficio político. Y si bien nos relegaban, también había manera de estarte incluyendo y no hasta cierto punto no borrarte. O sea, había diálogo, había comunicación, había debates muy buenos, muy importantes, pero salías y no lo trasladabas a los términos personales. O sea, no te hacías el puchi, ¿no? Sino al contrario. O sea, hasta podría decir que se desarrolló un compañerismo importante ahí. ¿Qué ayudó? Pues que entonces mi postura crítica, eso fue muy clave. Al inicio de la legislatura, PAN y PRI se ponían de acuerdo, iban caminando en muchos temas.
conforme fue avanzando y llegándose a los tiempos electorales, el PAN se relegó. Hubo decisiones importantes como el tema de elegir consejeros electorales, entonces votaban todos menos yo. Ajá. Temas de deuda, votaban todos menos yo, iban cambiando, y esa postura de oposición te fue dando, pues de alguna manera, una distinción, si me lo permites así la palabra, o diferenciar por lo menos, y eso nos ayudaba a tener. Junto con ello, algo que nos ayudó y nos ha servido es que también la formación académica sobre tema de economía es algo que siempre estuvimos de alguna manera pues revisando cuentas públicas, revisando leyes de ingresos, revisando las leyes hacendarias, etcétera, y eso nos hacía muy críticos de la parte financiera de gobierno, ¿no? Entonces también a la hora de los posicionamientos en los informes de gobierno, ¿de qué se ríe, señor gobernador? Por ejemplo, era un tema aquí en Palacio en el Teatro Hidalgo, ¿no? Entonces creo que eso nos fue de alguna manera diferenciando, y después eso fue ayudando para establecer una relación buena con Acción Nacional, a tal grado de que se estuvo promoviendo una coalición PAN-PRD. Finalmente no se dio, pero a mí sí se me dio pues la oportunidad de ir en la sindicatura. ¿Y esa experiencia que tuviste ahí, Paco, de alguna u otra manera consideras que hubieras cambiado algo de esa legislatura a las condiciones ahorita actuales que tienes como diputado? ¿O crees que esa experiencia te haya dado una perspectiva de lo que tendría que ser la labor de un diputado cuando a veces, como ahorita tú lo comentabas, de que eras la voz crítica, la voz que señalaba o como tú decías, que se diferenciaba de toda la voz cantante que estaban a expensas de lo que dijera el gobernador? Y esa postura, de alguna otra forma, como bien dices, te sirvió, te dio foro, pero también pudiera haber sido o pudiera percibirse que fuera rijoso, que está en contra de todo, como a veces ahora vemos a otras personas que actúan de esa manera. Sí. Me queda claro que las condiciones políticas son muy distintas en cada legislatura, cada gobierno, cada gobernador es diferentes perspectivas. Pero creo que una parte, que te conozco y que nos conocemos en la trayectoria en el ámbito político, tú y yo, pues yo veo un poco más maduro, ¿no? Si bien es cierto, sigue siendo una persona que señala, critica, no le parece algo y lo dice, pero te veo un poco más con una personalidad más madura, que a lo mejor aquel Paco, ¿no crees que llegaras a sentirte en ese sentido? ¿O es una perspectiva mía? Coincido contigo en el contexto de que esa postura, si de alguna manera nos dio marcar una diferencia, una postura de oposición, también te aísla. Y también no te lleva al punto medio en el que pues hay que escuchar y hay que dialogar y hay que poner acuerdos que ayuden a cierta iniciativa. Exacto. Recuerdo que nada más una iniciativa se me aprobó, y creo que esa postura, si lo hubiera sido un poco más flexible en los momentos en que se necesitaba establecer un diálogo, un acuerdo y generar confianzas con las mayorías, pues creo que entonces más iniciativas de un servidor no hubieran quedado ahí en el tintero, que muchas, como siempre, han sido para beneficiar a la gente, y entonces hubieran trascendido, ¿no? Entonces creo que ese es el tema, porque me mandaron a la Comisión de Participación Ciudadana, que dicen, ahí nadie va a servir, y sin embargo desde ahí estábamos en esa trinchera, ¿no? Pero me excluían de todas las comisiones importantes, Hacienda, Desarrollo. Hoy en esta legislatura arrancamos como presidente de la Comisión de Hacienda. Después también los cambios internos del Congreso nos la quitaron, porque la gente que está ahí no sabe respetar acuerdos, algunos de ellos, y finalmente transitamos. Hoy regresamos a la Comisión de Hacienda como integrante de la misma, como vocal, pero mantenimos la postura crítica, y la Comisión de Transparencia nos ha dado mucho tema importante, porque es una materia que que te da tijeras para cortar a lo largo y a lo ancho. Así es. Entonces tranquilamente vertical y horizontal podemos hacer los cortes necesarios para incidir en los temas preocupantes del Estado, ¿no? Entonces creo que eso lo rescataría yo. Sin embargo, pues así es la vida, digo, vas madurando en su tiempo, ¿no? Y llegas al 2000, terminas esa legislatura de 2012 a 2015, y ahí das el paso de participar ya en otro partido político. No me he afiliado a ningún otro partido, pero sí participé con otras siglas. Y recordar que en este caso
digo, actualmente gané por el PRD, o sea, como diputado, porque fue alianza con el PAN, obviamente me registró el PAN, pero en el convenio el PAN le deja 2 distritos al PRD, el distrito 9 de Armería con parte de Tecomán y el distrito 6 que es Cuauhtémoc y Colima. Y el que se gana es el 6 con el registro del PRD obviamente, y ya bueno, obviamente el tema que ahí conocemos. Y esa parte de transición, me queda claro que la búsqueda de aliarte en ese momento con el Partido Acción Nacional iba fundado en un tema de alternancia y de buscar el cambio aquí en Colima del gobierno estatal. Al final de cuentas gana Nacho Peralta, se convierte en el gobernador, y te quedas ahí en esa misma dinámica de participar activamente en ese partido, o qué sucede, o qué es lo que te da ese salto en el tema de ya no participar en el la PRD. transición del PRD hacia el PAN suceden en 2 cosas. Una, primero establezco una muy buena relación, por ejemplo, con Fernando Antero, que además estudiamos juntos en economía, con diferencia de una generación. Saludo a mi coordinador y amigo. Y también establecí una muy buena relación con Héctor Insúa y con el resto de los compañeros de la bancada del PAN, o sea, con Gaby Benavides, con Orlando, con Donaldo Zúñiga, con Gina, Rocha, con Yuleni Cortés, en fin, ¿no? Con todos los compañeros del PAN establecí muy buena relación de amistad, me atrevo a decir, con Gretel Hulin, por ejemplo, y eso ayudó mucho en el tema de la transición, o sea, porque derivado de esa alianza legislativa que hicimos y de esa amistad, se abrieron las puertas, pero que además empujamos la alianza del PRD. No se da porque ya traían sus intereses propios en el PRD, y además en el PRD les estorbé. Como les estorbé el tiempo que fui dirigente, vieron la oportunidad de gente que yo le ayudé para que estuviera en la dirigencia. Dijeron, aquí es cuando me zafo de él, me dieron la espalda, se juntaron obviamente con Indira Vizcaíno, y dijeron, el consejo es de nosotros, el consejo estatal, y no te vamos a dar ni una candidatura. Yo les decía, bueno, pues si yo gané el comité municipal de Colima y tengo presencia aquí, pues mínimo déjenme competir para alcalde de Colima. Nada, me dijeron nada. Y por eso me orilló a buscar a los candidatos. Dijeron, aquí le acabamos su carrera a Paco, se acabó nuestro adversario y aquí lo hundimos. Sin embargo, fue al revés. Los compañeros del PRD no le salieron las cuentas, no ganaron nada, y un servidor logró sobrevivir, hay que decirlo, de alguna forma, como síndico del Ayuntamiento de Colima, ¿no? Y nos involucramos en esa administración con Héctor Insúa, una administración que marcó pauta en la historia del gobierno municipales, en establecer temas como el festival del volcán, el festival también que se hizo del vino aquí mismo, y otro tipo de acciones y obras importantes que a Colima lo tenía pues limpio, un Colima bonito y que hacía un desarrollo. Eso nos dio posibilidades. Cuando volvemos al tema pero no me afilio al PAN, no había estado fuera del PRD, digo, todavía seguía mi membresía, pero ya ni activo en el PRD ni activo en el PAN. Nunca me he afiliado ni he sido miembro activo, ni mucho menos. Comezón o algo de decir, me invitaron. Ahora estoy en el PAN, cuando PAN y PRD eran. No, y más sobre las luchas con Andrés Manuel, o sea, del fraude, del complot y todo el tema, ¿no? Sí, claro, digo, pero hay que decirlo, o sea, yo creo que unos eran los temas federales e ideológicos, que inclusive con mi compañero Antero tenemos discusiones y debates de temas ideológicos que no compartimos y tenemos, pero simple y sencillamente los dejamos, nos aventamos debates internos, pero luego los dejamos ahí en el archivo, ¿no? Y tenemos más coincidencias que otras cosas. Y con el PAN he tenido mucho más coincidencias y más amigos que de otra forma, o sea, de otras formas políticas. Y creo que ahí esas coincidencias en lo local no hay ninguna diferencia política, al contrario, hay muchas coincidencias en ese contexto, ¿no? Al grado pues de que fui vocero, por ejemplo, de la campaña de gobernador con Jorge Luis Preciado, en debates pues, muy interesantes, pues contra Rogelio Rueda, por ejemplo, ¿no? Que era el vocero por parte de Nacho, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto se da. Y comentarte que después, cuando se va terminando ya el proceso del ayuntamiento y buscar la candidatura a diputado, pues el PAN me dijo, no hay espacios. Yo recuerdo que Insúa me dijo, hermanos, así me dice, no hay nada, búscale por otro lado porque están cerrados los espacios y nada. Se sabía y se pensaba el PAN que iba a arrasar, que tenía todo, y pues todos los espacios estaban apartados. Fui con Jorge Luis y le dijo, oye, ¿hay manera? Y dice, no hay manera, búscale. Y pues échame la mano, aunque sea para los distritos que están reservados por el PRD, ayúdame, mi hijo, ese es asunto del PRD, yo no me puedo meter allá. Está bien.
Y nos dimos a la tarea de ir a buscar el tema del PRD, las candidaturas, mostramos nuestra posibilidad, se logró, ¿verdad? Y se logró, y a tal grado que entonces vuelven a hacer las cosas diferentes. Por parte del PAN, el único que gana soy yo, y no gana ningún otro candidato del PAN, y ni obviamente Oye, el PRD. ¿Cómo fue ese proceso electoral, Paco, cuando te dicen, eres el candidato, vas por el distrito 6? ¿Qué dijiste? ¿Está fácil o dijiste, hijo de la... está difícil? No, estaba difícil. Estaba difícil por dos cosas. Una, porque si bien, bueno, teníamos dos candidatos alcaldes a reelegirse, y muy posicionados, y eso ayudaba, Insúa y Rafael Mendoza. Muy posicionado el PAN. Sin embargo, en el caso de Cuauhtémoc, yo no soy originario del municipio de Cuauhtémoc, y la gente de Cuauhtémoc es conservadora en ese sentido, y decía, pues aquí no es de Cuauhtémoc, no me conocen. Iba en el cuarto, quinto lugar cuando mandé a hacer la primera encuesta. Cuauhtémoc lo perdiste, ¿verdad? Cuauhtémoc lo perdí, y nos da por poco, pero lo perdimos. Sí, por poquito. Y ganamos Colima. Ganaste Colima. Y entonces, pues íbamos con la cuarta o quinto lugar de la encuesta, muy abajo, o sea, inclusive hasta la Independiente, que es hermano de Arnoldo Vizcaíno, Nacho, creo, sin mal no recuerdo, iba adelante, ¿no? Entonces, todo, digamos, muy abajo, pues hasta arriba totalmente, ¿no? Y obviamente en el caso del municipio de Colima, la zona residencial, pues no te abren las puertas, ¿no? Pues sí hicimos casa por casa, le repartimos 3 veces nuestros folletos ahí, pero pues no puedes ir como una colonia popular a que te abran la puerta. Entonces ahí el tema de redes sociales es importante, de comunicación por aire, de medios de comunicación, fue muy fundamental, y el visitar casa por casa, Las Palmas o lo que nos pudieran abrir, pues ahí íbamos y tocábamos, ¿no? Eso fue el asunto, y cédulas pues con amigos, de grupos de amigos conocidos, que ahí a través de ellos nos podíamos dar a conocer. Y Cuauhtémoc no se diga. A ver llegar los resultados y que se veía que Morena, ¿no te asustaste? Sí, no. Pues, ahorita te voy a platicar una anécdota, pero antes de eso, en el caso de Cuauhtémoc, por ejemplo, Rafa, como iba arribísima de las encuestas, traía como un 70%, así, altísimo en las encuestas, no había que no tumbara, pues Rafa nomás estaba administrando su capital, o sea, ya le puso automático y nos vemos, ¿no? Y entonces caminaba muy poco, y luego decía, pues ¿para qué camino? Si no, ya estuvo de alguna forma. Pues más que nada, administrando pues el tema político, y entendible. No, hay que caminar, Rafa. Caminamos, pero caminamos, digamos, de 9 a 11, y a las 11 terminaba, y le pegábamos de 11 a 2 de la tarde, 2:30, nos veníamos a echar un taco aquí a Colima, y a caminarle de 4 a 6:30 aquí el municipio que nos tocaba en Colima, y regresábamos a los eventos a Cuauhtémoc, y luego de ahí regresábamos a Colima a alguna cena o reunión que tuviéramos pues ahí con el distrito correspondiente, ¿no? Y la anécdota es que en ese entonces mi esposa fue representante, porque el PRD ni representante quería mandar, o sea, así literal, o sea, cuando le hablé al presidente estatal entonces del PRD, le dije, oye, pues me tocan 30,000 pesos, pero échamelo. Se agarró riendo, se me aventó unas carcajadas de burla. Y dije, no, que tú tenías dinero y que no. Ahora pues, ahí muere. No me dieron nada, absolutamente nada. Fui al PAN, le dije, oye, presupuesto, me dijo PAN, pero es que eres candidato del PRD, no te puedo dar. Me impiden los estatutos y los lineamientos y la ley. Está bien. Me apoyaron con gasolina, la presidenta Julia. Me apoyó con 10,000 pesos de embales de gasolina, fue lo que me pudo apoyar, porque estaba impedida para apoyarme, digo, no le echo la culpa, pero no recibí apoyo de ningún partido. Entonces pues vendimos una camioneta que teníamos, empeñamos, hay otras, hipotecamos, hay otra casa, en fin, temas, y ahí le echamos. Y amigos, y un amigo mío de Manzanillo me ayudó bien, entre otros amigos también, que hicimos ahora sí que rifas y nos echaron la mano ahí, ¿no? Con este tema. Entonces traíamos en contra que no tenemos respaldos de los partidos como tal, directo, no traíamos apoyo económico, íbamos abajo en las encuestas. Parecía como si fueras un candidato independiente. Sí, y entonces mi esposa fue representante del PRD ante el IE, porque no quería ir nadie, la acreditaron, y estaba esperando a mi bebé, que ahorita tiene 2 años mi bebé, y estaba esperando a mi bebé, y ahí le empezaron a decir los amigos, ¿sabes qué? Pues que todo lo está ganando Morena, pero creo que tu marido ahí va apretado, así, uno, perdíamos y ganábamos, y dice, pues ahí va. Y recuerdo que hasta como a las 6 de la mañana cayó la última casilla, que fue de alzada, y esa es la que cayó, y esa fue la que de alguna manera marcó ahí la diferencia, ¿no? Fue la última casilla que se contó, y teníamos que ir allá porque no pusieron la sábana, no mandaron el acta al consejo municipal, iba dentro del paquete.
y nos fuimos directo allá, despertamos a un amigo que nos ayudó a que tomara foto de la sábana y dijo, ya lo hicimos, ganamos. Entonces ahí fue la diferencia en ese entonces. La diferencia porque, como bien decías hace ratito, de los 16 diputados que se eligen de manera directa, sí. Fuiste el único que ganó de un partido distinto a la alianza de Morena. Sí. Y eso de alguna otra forma pues también te genera hasta cierta distinción. Cuando antes era la diferenciación, ahora es la distinción, ¿no? Sí, la verdad que sí es pues no sé si decirlo orgullo, ¿verdad? Porque luego suena mal, pero sí es una gran satisfacción personal, claro. Y para el equipo, ¿no? Porque pues se construyó con base de amigos, como te digo, el apoyo de la familia. Recuerdo que Insúa me dice, oye, ¿a quién contrataste para que te repartiera los volantes? Porque muy bien, le dije, pues, ¿cómo que a quién contrataste, cabrón? Digo, al contrario, digo, son familia y amigos que nos están echando la mano, digo, porque pues no tenemos ni para contratar. Y acaso nos apoyaron 3, 4 personas, 5 cuando mucho, que sí les dábamos un mínimo apoyo para que nos echara la mano a repartir volantes, pero el resto era familia y amigos, ¿no? Y reconocer que junto con ellos el que me coordinó la campaña fue Fernando Antero, se metió con todo a mi campaña a coordinarla y eso me ayudó mucho porque yo era coordinador y era candidato y todo el tema. Cuando él se mete, pone orden y me dice, tú dedícate a caminar, dedícate a... Tenía las tareas muy claras, es muy, muy ordenado mi amigo para esos temas, y muy macheterito para ese asunto. Y entonces nos metió bastante orden y avanzamos en la campaña muy bien, ¿no? Ok, y entonces ya llegas de diputado, ¿cómo? Digo, es totalmente distinto a la legislatura que te tocó, ¿verdad? O sea, abismal la diferencia entre una legislatura donde, como bien dices, había gente más experimentada teniendo el control del Congreso. Ahora un Congreso, una diferencia abismal. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este Congreso? Pues ya no sé ni cómo calificarla, pero no, yo creo que ha sido un cúmulo de experiencias en torno a sorpresas. O sea, cuando creemos que ya hemos visto todo, siempre sale algo que no has visto, ¿no? O sea, no es un Congreso en el que es una legislatura, mejor dicho, en donde la falta de respeto, tanto personal como político, hay una falta de respeto. O sea, no nos respetamos a veces como personas y a veces no nos respetamos en las cuestiones y acuerdos políticos. Hay una serie de traiciones, de cambios, de irresponsabilidades en ese sentido. Segundo, hay también exceso, en su mayoría, no de todos, pero una buena parte, mayoría, que aunque ya se va a terminar la legislatura, no se ubican, que esto es pasajero. Que piensan que van a seguir eternamente y que son a lo mejor la última cerveza fría del desierto, ¿no? Y más que se dicen que se viene de izquierda y cuando pues debe ser todo lo contrario, ¿no? Toda la humildad, toda la sencillez y a veces ni siquiera. Una falta de responsabilidad también porque la gente lo puede ver, o sea, no podemos iniciar puntuales las sesiones, quizás nunca se han iniciado puntuales, pero no está menos. Y luego el quórum siempre está a un filo, a un hilo, a un voto, a una presencia de un diputado de perderse. Estamos a la raya 13 diputados. Cuando, si ya no vas a hacer ningún trabajo legislativo y por lo menos por lo que te paga la gente, es estar en las sesiones y aguantarlas todas, ¿verdad? Hay mucha ausencia de diputados. En ese contexto, difícilmente estamos los 25, habemos 22, habemos 20, la sesión pasada fueron 22, terminamos a veces en 17 las sesiones, si bien nos va. A veces tenemos que suspenderlas porque no hay ni siquiera los 13 que se necesitan. Entonces ese es un contexto que se da ahí, ¿no? Yo creo que existe mucho hasta desconocimiento de algunos diputados que no saben lo que es ser diputado, que no entienden a veces que su función no es la de ser ejecutivo, ¿verdad? O de querer tomar decisiones en ese sentido. Y digo, y es imposible que un diputado conozca todas las leyes porque se ve un sinnúmero y una diversidad de leyes, pero ni siquiera inviertes el dinero para asesorarte o no te asesoras bien, ¿no? No todos, digo, no quiero generalizar, pero son vicios que se están presentando en esta legislatura que no permiten avanzar en una agenda, ¿no? Entonces, yo creo que desde un inicio, cuando arrancamos, la postura muy clara del grupo fue, ganó Morena, ni modo, ahí está, ganó.
y hay que ayudarle porque así mandató la ciudadanía y hay que ayudarle. Y lo estuvimos apoyando. Desde un inicio nos pidió el apoyo Vladimir Parra, Sergio Jiménez Bojado, al PAN, para que les ayudáramos a retener gobierno interno, porque el PT se les había abierto y estaban disputándoles gobierno interno, y porque otros diputados se habían cambiado ahí, ¿no? Entonces ahí el PAN vamos y le ayudamos. Inclusive Nueva Alianza, la diputada Rosalba, se pasó por un tiempo, mientras no tenían registro de Nueva Alianza, se pasó un tiempo a Morena para ayudarles con el tema de mantener su mayoría. Y yo creo que es un desperdicio porque pues llegan con 17 votos, hasta 17. Ganaron 16 y una pluri porque no les dio para, ya se topa ahí, 17 mayoría calificada. Entonces ahí te dice todo el desastre de lo que hoy es la legislatura, porque hoy son 8. Y 8 porque tuvieron que traerse a una diputada del PT para que se sumara a Morena. Pero eran 7. Y ese es el tema de desastre, que desde que se podían haber electo todo y haber transformado todo. Sí, porque a veces se llega, ¿no?, con una idea, una expectativa de lo que pudiera significar, pero ya en los hechos pues las cosas son diferentes. Sí. El ejercicio de la función pública pues no es cualquier cosa, o sea, no es el hecho de que como si pudieras llegar a tu negocio personal y tomar una decisión y pues hacer lo que te dé la gana. Aquí es una suma de voluntades, una suma de intereses, una suma de personajes, aspectos políticos, porque al final de cuentas las decisiones que se deben de tomar en ese conjunto pues terminan incidiendo a toda la población. Sí. Entonces ya el interés personal pues ya ya queda en segundo plano, ¿no? Porque tienes que visualizarlo mucho más allá de las necesidades que terminen resolviendo la problemática social, la problemática del Estado y de lo que se está viviendo. Y en ese sentido, Paco, la agenda que tú ahorita eres el presidente del Congreso, es la primera vez que te toca ser presidente, porque en la pasada legislatura no te tocó Fui vicepresidente, ya el último mes fui vicepresidente y pues me tocó si acaso 1 o 2 sesiones presidirlas. Para quienes nos están escuchando y que estén enterados, el ser presidente pues termina siendo tú el representante legal del poder legislativo. Sí. Es como si fueras entre comillas pues el gobernador del que es el representante del poder. Entonces, el ejecutivo lo representa el gobernador, a un ayuntamiento un presidente municipal, y en el caso del Congreso pues entonces se puede decir que entre comillas en el poder judicial magistrado presidente. Y podemos ponerlo entre comillas que de alguna otra manera estás en la parte más alta de la representatividad como diputado. Sí. Que es algo que volvemos como te vuelvo a decir, cuando estábamos ahí, me acuerdo pues, que nos conocemos de aquellas épocas. Yo recuerdo que ibas y me entrevistabas en el Congreso. Y que en el 2003, pues, que andabas ahí repartiendo los volantes, que andábamos en las ligas juveniles, ahí participando, y ahora ya eres el representante. La responsabilidad que significa, termina siendo o termina arrastrándote o llevándote a tomar decisiones que a lo mejor no pueden gustarle a todos, pero que en una posición ya de estadista, de ir más allá, pues tienes que tomar tragos amargos, y no de licor, pero tienes que tomar tragos amargos, y que al final de cuentas, pero es con una intención de algo, de qué es lo necesario que hacer. Sí, son decisiones que no son populares, pero son necesarias y que tienes que hacer, sin duda alguna. Y vienen esos, y en esta parte, Paco, comentarlo, en esta etapa que viene difícil, que se está viviendo una etapa difícil política a nivel nacional, a nivel estatal. Estamos pues a la vuelta de la esquina del proceso electoral del próximo año. Y una situación complicada con el tema de que ustedes como diputados pues aprueban los presupuestos, las leyes de ingresos, pero también los presupuestos de egresos. Y hay un problema grave, una problemática de la falta de recursos para el Estado, para los municipios, para los organismos, para toda la maquinaria o el Estado, entendiéndolo como administración pública.
para poder salir adelante y salir avante a resolver o atender lo que tienen que hacer. Y como tú bien lo dices, a veces se toman decisiones que no son muy populares, pues tienen que tomar esas decisiones. Sí. Y estamos a punto de tener un 2021 complicado en tema presupuestal. Se habla de recortes al presupuesto del gobierno estatal, de las participaciones federales. Un problema económico en el país, que eso significaría en teoría una menor recaudación, y al tener una menor recaudación pues tus presupuestos tienen que irse ajustando y cambiando. ¿Qué crees que hace falta, Paco? O sea, ¿qué consideras que tendríamos que como sociedad, como diputados, como gobiernos? Digo, la frase trillada de la austeridad, pues, o sea, yo la veo como algo trillado de que dice, es que va a haber austeridad, pero la austeridad, ¿en qué sentido? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es la parte de esa austeridad que le quieren llamar? Te voy a contestar con una muletilla que luego, cuando los políticos no queremos responder, decimos, ¿me puedes repetir la pregunta? No, mira, la verdad es que te lo voy a poner así de sencillo. Ahorita, en este momento, Colima ocuparía de los organismos que se han acercado al Congreso como 300 millones de pesos para atender los problemas de la Fiscalía. De lo contrario, la Fiscalía nos dice, a voz del fiscal general y los fiscales, que fiscalías especializadas como la desaparición de personas, como la violencia de género, que se ha crecido en un 65% el tema de violencia de género en los últimos años. Si no les apoyamos, en el caso de ellos, alrededor de 85 millones de pesos, si mal no recuerdo, va a correr gente, va a despedir gente. Así de claro. ¿Que por qué? Todos los organismos le está pegando la ley de pensiones, todos los organismos tienen que aportar ya en ese tema y traen un rezago importante. Es otro problema que tenemos. El Poder Judicial nos dice por el estilo, 135 millones de pesos, también traen el mismo tema de pensiones, entre otros tipos de adecuaciones, modernizaciones que tienen que dar. El TEC de Colima nos dice 5 millones y medio de pesos más, que estaba en 2, ya lo subimos a 8, muy bien por el respaldo de todo el Congreso hacia ellos, pero no les alcanza. Sí. Y sin embargo el TEC de Colima es la institución que tiene mucha influencia social, mucho impacto, han ayudado en materia del COVID de manera importante a hacer mascarillas y otro tipo de cuestiones, y además dieron 50% de descuento a las cuotas de inscripción. Y las cuotas es su principal fuente de financiamiento. Si no hay cuotas, si antes no había apoyo del gobierno, no había nada. Y así nos podemos ir. Se acercó Derechos Humanos, se acercó el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral del Estado, Protección Civil, que sin duda ha sido una materia rezagadísima en ese contexto. Se está acercando la Universidad Tecnológica de Manzanillo, la propia Universidad de Colima, que tienen rezagos. Bueno, todo eso suma como 300 millones de pesos. Entonces, hoy ocuparíamos 300. Pero además, Colima, para el tema de la situación económica, yo he hecho un cálculo que hay 140,000 personas, según los datos del INEGI, en una situación que han bajado sus ingresos o han perdido sus empleos por el tema de COVID en el municipio. Si a ellos planteamos un apoyo económico, necesitamos 500 millones de pesos para ayudarles a esas familias. Tenemos el problema de salud. El problema de 800. Sí, ahí van 800. Si tenemos el problema de salud, tan solo ahorita se hablan de 150 millones de pesos que ha invertido el gobierno aproximadamente para hacer un rescate más o menos de los hospitales, ¿no? Pero si queremos seguir con esta conversión hospitalaria y que no nos vuelva a agarrar colgados de la brocha otra pandemia, pues necesitamos tener 75 millones de pesos anuales, aparte del gasto operativo, para estar invirtiendo y llevando más o menos el sistema. Estamos llegando al 100 millones de pesos. Si a eso le agregas también temas sociales, ¿verdad? De apoyos directos para combatir la pobreza, porque ya están los resultados del Coneval, se incrementó la pobreza laboral de personas que hoy trabajan y su sueldo no les alcanza ni siquiera con 1,300 pesos para comer. Necesitas apoyo en ese contexto. Entonces hablamos de 1,000 millones de pesos así en términos muy, muy redondos, para darnos una idea de lo que necesitaríamos extras para poder medio solventar los temas que también. Y estoy dejando fuera muchísimos otros problemas, ya ni hablar del sector pesquero, ni el sector agrícola, ni el tema de la industria, en fin, el tema de la generación de los micronegocios, financiamientos, infinidad de déficit presupuestal que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Sin embargo, las familias no podemos pagar impuestos y otros no tenemos la cultura de no pagarlos. Así es. ¿Cuánto le cuesta el tema de la tenencia? Es el principal recurso propio del Estado.
Entonces, sí, con subsidio de la tenencia, el gobierno recaudaba 300 millones de pesos. Hoy, además del subsidio, se hicieron incentivos que aprobamos a propuesta del gobernador y otra propuesta de nosotros los diputados, decirle, oye, pues darle más chance a la gente para que se ponga mano con el tema de la tenencia. Y bueno, se perdieron 100 millones de pesos de recaudar. Entonces ahí que tenemos que replantear. Con los mismos ingresos, no queremos pagar o no podemos pagar más impuestos, pero con los mismos ingresos nos andan faltando 1,000 millones de pesos. Entonces necesitamos buscar no son reformas fiscales, ¿verdad? No son reformas tributarias. Sí, quizás se ocupan algunos ajustes en ese tema, pero sí necesitamos elevar la forma de pago de los ciudadanos, la cultura de pago. Todos los municipios nos muestran una cartera entre 40 y 50% de cartera vencida en el tema del predial y en el tema de los organismos de agua potable. En el tema de mi municipio, por ejemplo, no pagan ni siquiera un peso por metro cúbico, no cuesta, perdón, ni siquiera un peso por metro cúbico el llevar el agua a las casas. Ese es el cobro, pero aunque hace el ayuntamiento. En realidad cuesta hasta 6 pesos. Sí, claro. Entonces, ningún ciudadano está pagando hoy en Colima el costo real del agua. Y aún así lo debemos, aún así tenemos un adeudo, ¿no? El tema del predial, nos molestamos mucho cuando un ayuntamiento, en el caso del ayuntamiento cuando yo estuve, con ISUAS hizo una actualización del padrón, porque ya había predios que se habían quedado en la zona urbana y que entonces les cobrabas como si fueran parcelas ejidales, una cosa mínima, pero ni se dedicaban a la actividad agrícola y ni pagaban como un predio urbano. Se pusieron semiurbanos al menos. Aumentó un poco la recaudación, pero se molesta la gente. Entendemos que no hay recursos, que la economía está acabada, pero también hay que entender que le exigimos algo a los gobiernos, independientemente de los colores que sean, que hay problemas serios, ¿no? Entonces, necesitamos en esencia buscar la forma, así como dices tú, de reactivar la economía para que entonces el ciudadano tenga más ingresos y ya no haya pretextos de pagar. Pero a la par los ciudadanos también tenemos que decirles lo que realmente te cuesta un servicio de gobierno. También hay que estar muy conscientes. Yo respeto mucho a la clase sindical, a la clase trabajadora, y hay que reconocerle todos los derechos que ellos tienen como sindicalizados. Yo creo que así debería de vivir por lo menos toda la población económicamente activa, ¿no? Con esos pues sueldos bien, ¿no? Se los merecen. Sin embargo, cuestan mucho. Esos convenios sindicales cuestan mucho. Esos temas de prestaciones, el servicio de la nómina, muchos organismos autónomos, poderes, ayuntamientos, el gobierno, el Estado, en fin, les cuesta una nómina de 70-80% ahí. Ya no te deja para hacer nada de obra, ¿verdad? Sí, efectivamente, luego los criticamos y yo fui un crítico muy en la otra legislatura del tema del endeudamiento. Cuando sin duda alguna se va y se despilfarra, pues sin duda alguna lo es. Claro. Pero cuando un ayuntamiento no tiene de otra y sus finanzas y su sistema de alertas que maneja Hacienda, pues solamente es a través con financiamiento como pueden hacer obras. Y la ley no es la misma de la otra legislatura, que hoy tenemos una ley de disciplina financiera que para pedir un préstamo va dirigido y exclusivamente para tema de inversión productiva, ¿no? Entonces, creo que es la administración, las finanzas públicas, un tema muy interesante. A mí me apasiona mucho ese tema, pero es el punto toral. Yo creo que hoy se andan disputando y peleando el tema de la gubernatura, pero no he escuchado a ninguna candidata y a ningún candidato que plantee sobre la mesa cómo le va a hacer para resolver el problema del endeudamiento, ¿verdad? Ni el que vaya a ser candidato o candidata del PRI para defender la postura, la forma que ha administrado toda esta historia el gobierno, ni los que son de oposición. Yo quiero ver que gane quien gane, candidato o candidato, ¿cómo le va a hacer para que lo que dice en campaña lo pueda llevar a cabo? Es muy fácil criticar, sin duda alguna, es muy fácil criticar, pero es muy complicado y casi imposible sacar adelante al Estado con esas circunstancias financieras. Y nos podemos ir, yo escucho el discurso de Morena y en su momento, cuando se lo escuchaba a López Obrador, sentía yo que efectivamente creí que era la solución de los problemas del país, combatir la corrupción. Y sin duda alguna es una de las soluciones. Pero yo creo que es más allá.
Sí hay que combatir el tema de la corrupción, sí hay que ser más transparentes, sí hay que tener gobiernos más abiertos, sí hay que hacer que la gente a través de la ley de transparencia, del Infopol, de los enlaces de transparencia, de los portales, le pide y le exige información al gobierno para estarlo vigilando, pero no es suficiente. Necesitamos tener más recaudación y necesitamos que el gasto público del gobierno no se vaya tanto a personal y empiece a irse un poco más a inversión, ¿verdad? Porque hoy pensiones se lleva casi 400 millones de pesos en el Estado, y que era lo equivalente que se hacía obra pública. Hoy obra pública viene en 35 millones de pesos. No va a ser nada de obra pública. O 80 millones de pesos. ¿Qué te ponga el gobierno del Estado que va a hacer eso de obra? No, pues es lo que hacía el Ayuntamiento de Colima. Hoy el Ayuntamiento de Colima está haciendo 38 millones de obra pública. Con trabajo le va a alcanzar para asfalto al alcalde, ¿no? Alcalde. Esa es la verdad. O sea, estamos en un problema muy serio. Serio. Muy serio. Y quienes como tú y yo conocemos estos temas, esa es la parte de lo interesante de poder hacer este tipo de ejercicios, Paco. Porque de una u otra manera la idea es de que la gente haga esa reflexión, que no es una cuestión de un interés de que es que el diputado llega y se va a enriquecer y ya se hacen ricos, sí. Y que hacen, o sea, no es esa parte la que tendríamos que ver, sino lo que tendríamos que entender es qué están haciendo nuestros representantes populares, qué están haciendo en sus labores, y en el caso de ustedes como diputados, pero ¿qué tanto están dispuestos a aceptar ese costo político de tomar esas decisiones? Sí. Que para uno se les hace muy fácil decir, no, pues yo me lavo las manos y me la voy aquí campechaneando, sí. Y no le entro al resolver la problemática. Gritan que, oye, tenemos que la austeridad y eso, y ellos... Digo, para señalar a alguno de tus compañeros, sí. Que decía que con 15,000 pesos él iba a estar, y ya como diputado ya no quiso ganar 15,000 pesos. Entonces, pero es, o sea, sí. Pues claro, porque lo que decía era una disparatada. Pero en este sentido, Paco, ¿qué tan dispuestos están cuando vienen los procesos electorales a tomar esas decisiones donde se le tiene que decir a la ciudadanía, señores, un ejemplo yo te quiero poner aquí sobre la mesa? Todos pagamos una calcomanía fiscal vehicular, que es uno de los principales ingresos del gobierno estatal. Y tú tienes un vehículo 2005, yo tengo un vehículo 98 y el otro tiene uno 2017. Y todos pagamos el mismo costo de la calcomanía. ¿Quién pudiera atreverse de los diputados a decir, o el propio gobernador atreverse, pero como dicen, vienen campañas y no me conviene, no genera votos. No me da votos. Pero decir, a ver, no todos podemos pagar la misma calcomanía. Sí. Yo soy del 95, pues pago 1,000. Tú eres 2005, pues vas a pagar 1,100. Y el que es 2007 va a pagar 1,300. O sea, y eso a lo mejor generaría un poco mayor ingreso. Pero también la ciudadanía debe de entender que tiene que pagarlo, porque así como exigimos o queremos, yo te exijo a ti como mi representante, Paco, oye, tú tienes que cumplirme, pero pues no quiero pagar impuestos. Sí. Entonces, esas tipo de situaciones, Paco, qué tan complicado es el ser diputado, y que a lo mejor una postura que tú tengas que sí vale la pena para hacer, que ayude, 24 digan, no crees, oye, yo quiero ser candidato a alcalde, no me lleves a esto, hermano. No, con el riesgo de perder los votos que pueda perder y los puntos en las encuestas, los poquitos que tengo, pero la verdad... Que hacia allá quiero ir, ¿hacia dónde va Paco? No, o sea, pero hablando así en plata pura ahorita como presidente del Congreso, te diría, deberíamos de revisar el tema del subsidio de la tenencia, al menos este año, porque es un tema de pandemia, es un tema de crisis económica muy seria, de pérdidas de empleo, 140,000 familias lo están padeciendo, y que debemos de revisarlo. A lo mejor no retirarlo, pero a lo mejor decir, bueno, no se te va a subsidiar el 100, a lo mejor un 25% menos, ¿no? O sea, un 75 se te subsidia, a lo mejor un 50. Si eso representan 100 o 200 millones de pesos al gobierno, ok, pero que eso efectivamente decirle a la gente que no va a ir para pagar la nómina, que no va a ir para pagar pensiones, porque pensiones eso lo tendrá que resolver el gobierno como pueda, o valorando pues el tema de pensiones, ¿no? Un poco, pero que no vaya a servicios personales, pero que vaya a obra. ¿Por qué a obra?
porque con claridad recientemente estuvo aquí el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y nos decía, uno de los instrumentos más claros, y que todos lo sabemos que estudiamos economía, pues el instrumento más claro y lo que está haciendo el gobierno federal es reactivar la industria de la construcción. Entonces, si Colima no va a tener para hacer obra, pero a través de ese impuesto genera 100 o 200 millones de obra, se va a ver la derrama económica, se van a generar los empleos. Y por ende necesitamos buscar la forma de hacer conciencia y de acercar así que casi las terminales y las cajas móviles para que vayan y recauden, o casi ir con una unidad móvil de esa de clip que ahora andan, oye, pasa la tarjeta para que pague lo del predial, ¿no? O que pague lo del agua, para recaudar y entonces hacer un círculo virtuoso en la economía. Sí, vas a pagar un poco más de impuestos, pero sí, eso te va a generar empleo, pero sí, entonces vas a tener más ingresos, pero sí vas a recaudar, vas a pagar tus impuestos, vas a recaudar más y vas a volverlo al tema. Cadena. ¿Dónde se rompe? Cuando el gobierno tiene ingresos o excedentes y lo manda a nómina particularmente y no genera empleo y no genera esta dinámica económica. O en programas y está sociales. Bien, digo, con todo perdón a los que son sindicalizados de la clase burocrática, pero no es el problema con ellos, está bien ahí, pero el problema es que ahorita necesitamos reactivar la economía, porque ese es el tema central, ¿no? Y vaya, que la economía de Colima no es de las peores, es la tercera que menos ha caído, o que ha tenido un ligero crecimiento o un estancamiento muy mínimo. O sea, Tabasco hasta creció, ¿no? En 14% de velocidad aproximadamente, y ese crecimiento se debió por inversión, por inversión. El tema, por ejemplo, de Dos Bocas, que efectivamente lo criticaban mucho, no por la obra que se va a dar, sino cómo se ha concentrado ahí de tal manera los recursos y se han descuidado otras regiones económicas. Por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando llegaron ahí, los hoteles, a los dueños de los hoteles le dijeron, y nos lo comentó el secretario de Hacienda en la reunión que tuvimos con él, llegaron y dijeron, échame las llaves de tu hotel, por un año por lo menos, ahí va por adelantado y está pagado. Que reactivó la economía tremendamente, ¿no? Claro. Entonces hoy necesitamos ese tipo de obras, ese tipo de inyecciones de la inversión privada, permitírselos, y también de la pública. Entonces necesitamos plantear algo así, ¿no? Efectivamente eso quita votos, pero creo que también si se lo explicas a la gente, yo creo que sí lo puede entender, O sea, yo creo que sí lo puede entender. Si, ok, pues te voy a pagar, en lugar de pagarte 1,000 pesos, te voy a pagar 1,250. Ah, pero quiero y te voy a vigilar que realmente lo vas a invertir en esto, ¿no? Y si eso lo generas una dinámica, claro, se puede dar, ¿no? Pero bueno, efectivamente no es popular. Bueno, es un tema apasionante esto y como lo platicamos ahorita, Paco, pero pues el tiempo también ya se nos está también agotando, aquí ya nos cobran el tiempo. No, lo que pasa es respetando tu tiempo también y a los ciudadanos, a la gente que nos escucha y que nos ve. Y comentarte, Paco, para cerrar, que nos digas qué esperamos ver a Paco en el 2021. Mira, la mera verdad, estamos viendo, porque no, ¿O los vas a ver desde la barrera? Pues no. yo te sería muy deshonesto si te dijera que me quisiera quedar sentado y ver que los toros circularan. No. Tengo interés de participar, sí. Me quería de alguna manera medir para el tema de la alcaldía. Lo cierto es que en este momento no hay condiciones para ser candidato a alcalde, y no hay condiciones no porque mi perfil sea menor que los que ahorita están aspirando. Yo creo que me cuento con la experiencia, con el desempeño, el desarrollo y los conocimientos para desempeñarme como alcalde. Pero no hay oportunidad en los partidos. Sí, ¿verdad? Todo este relajo de que los partidos... aunque saben que van a perder, ya lo tienen apartado. Aunque saben que van a hacer... alianza aquí, alianza allá. Aunque un partido sepa que va a perder, ya le tiene apartado la derrota a alguien. Y no es para mí. Eso lo quiero decir con claridad. Todos los partidos ya tienen un candidato o candidata a alcalde definido. No me van a dar la oportunidad para ese puesto. Yo estoy muy consciente. Aunque su candidato no sea el mejor o su candidata no esté en las encuestas, pero son acuerdos internos y son acuerdos que así lo están jugando los partidos. Entonces no hay condiciones en este momento. Entonces estaremos viendo si las posibilidades se pueden dar para la reelección de la diputación local, pero hay que verlo también. ¿Por qué? Porque están por cocinarse de aquí al 10 de diciembre alianzas. Veremos esas alianzas hacia dónde caminan. Se habla de una alianza donde va el PRD, ya va en 5 estados con el PRI. Hoy hablaba con
escuchaba, perdón, a dirigente nacional de PRI, Jesús Zambrano, que ya va en 5 estados, no sabe ni cómo explicar a Jesús Zambrano, que aparte sí creo que es una persona inteligente, pero aún así le falta más inteligencia para explicar cómo el PRD salía del PRI. Así es. Cuando surge precisamente para derrocar al PRI, entonces, en ese entonces. 89. Pero bueno, ya son otros tiempos y así lo plantea él. Pues el PAN con y el PAN con el PRI y con el PRD, ¿no? Entonces ya se peleaba con el PRD, pero ahora también con el PRI, ¿no? Ahora sí que esa dictadura perfecta de la película le quedó corta a estos tiempos. Yo creo que era muy futurista esa película, creíamos que era futurista, que nunca iba a pasar. Que no iba a pasar. Hoy está pasando, pero a lo mejor se convierte en una dictadura imperfecta, porque ni siquiera esa coalición quizás pueda darse, ¿no? Pero ya veremos cómo se dan esos tiempos. Hoy vemos pues también una izquierda que pues trae sus conflictos muy serios, como están en el poder y como todo cuando se sienta en el poder, pues el pleito por las candidaturas son más fuertes, entonces hay divisiones y veremos cómo se mueven. Entonces hay que esperar los escenarios. Yo creo que de aquí al diciembre es una fecha interesante y si los tiempos dan y las encuestas dan y la aceptación se pueden de los partidos y sobre todo de la gente, se nos puede dar para el tema de un distrito, adelante. El tema de las alcaldías, reitero, no ha habido ningún partido que me diga, oye Paco, por lo menos te invito, ¿no? Ya todo el mundo tiene los ojos puestos en otras personas, ¿no? Pero estamos ahí, digo, si algún partido me está escuchando y quiere que Paco Rodríguez se quiere contratar en el draft. No, es broma, pero esa es la realidad. Sin embargo, creo que el tema de la alcaldía de Colima es muy interesante. Su ejercicio de los recursos públicos puede hacerse con esta ciudad tan bonita. La ciudad capital tiene una cuna de potencial cultural, de turístico, económico, muy, muy importante. Sabemos que Manzanillo es la capital económica, pero Colima puede ser una capital cultural de Occidente importantísima, que le genere un turismo y una derrama fundamental. Entonces, en esa administración debe llegar las personas con esa capacidad, con esa experiencia y con esa visión, con esas ganas de hacer cosas distintas, con ese corazón de la administración. Y creo que se puede dar. Ojalá no pongan refritos, ojalá no vuelvan a repetir más de lo mismo, que para eso ya está el Saldívar para repetir. Pero bueno, es lo que hay y veremos, ¿no? Pero, y sí, o sea, como tú bien dices, que vuelven a ganar los de antes, pues... Los de antes y de otros partidos que estaban. Pues sí sería interesante luego hacer una reflexión sobre qué factores han sido los motivantes a que se diera de eso. Por ejemplo, Felipe Cruz, 3 veces alcalde de la villa, o sea, Locho 2 veces. Sí, también no hay que olvidar Ernesto Márquez en Armería. Y creo que hay otra vez. Y a lo mejor otra vez quiere, o sea, sí sería interesante también hacer una reflexión sobre eso, porque también, como tú bien dices, otra vez el mismo. Entonces, ¿qué está pasando que tenemos que volver al mismo, ¿no? Sí, también sucedió con Carlos Vázquez en su momento aquí, PRI, luego PRD, ¿no? Digo, yo creo que la gente recuerda quizá las buenas administraciones y le da su voto de confianza, pero también hay otras cosas que no, ¿eh? Pero les dan el voto de confianza porque a lo mejor ¿qué dejaron de hacer los otros partidos? Sí, o a quién propone. Exacto. Y proponen más desconocidos que el... Exacto. Dicen más malo por conocido. Más vale malo por conocido, ¿no? Sí. Pero también depende mucho eso. Yo creo que algo, volviendo un poco al tema de la transparencia y del tema de gobierno abierto, creo que la gente sí debe meterse un poco y pedirle cuentas a quienes ya o quieren volver a ser alcaldes o cambiar de partido, saber qué hicieron ahí. Cómo dejaron las cuentas públicas, qué obras actuaron, cómo está la deuda, preguntar el tema de pasivos, no nomás la deuda, sino también los pasivos con proveedores, con los trabajadores, o sea, ¿qué administración hizo? Sí. Basta acercarse con algunos trabajadores y escuchar para saber, ahora sí, esas partes cualitativas, ¿no? Porque una encuesta pues sí te puede medir y decir, oye, pues eres el más conocido, pues sí, fuiste alcalde, ¿verdad? Entonces obviamente estás ahí en otros niveles de conocimiento. Pero la calidad del gobierno habría que medirlo, ¿no? Y no estoy criticando a nadie en particular, pero sí hago una reflexión porque hoy es lo que se va a dar, ¿no? O sea, hoy los ciudadanos deben estar muy abiertos los ojos porque por primera vez, creo, el PRI va a perder la gobernatura, y digo creo porque nada está escrito, no porque no quiero que lo pierda, sino al contrario. Y resulta que llegue al gobierno gente que puede ser gatopardismo, ¿no? O sea, el mismo régimen, con otros colores, las mismas prácticas, las mismas mañas. Puede, o que sea peor. O que sea peor, ¿no? Entonces,
creo que es lo que nos vaya peor. Si hoy los colimenses nos vamos a sacudir al PRI del gobierno, pues necesita buscar realmente que no salga peor que lo que está, ¿no? Entonces eso yo creo que sí se debe de cuidar muy bien. Ya llegó la ola, que volteen a ver el Congreso como está, lo que la ola llevó, lo que esta ola trajo a la playa, a la orilla, y vean lo que hay. Entonces hoy sí se debe de ver una observación con lupa de los que van a reelegirse o de los que nos quisiéramos reelegir, pero también una lupa de lo posible nuevo que puede llegar y de lo viejo que llega con otros colores, ¿no? Ahí, pues está muy interesante. Sí, eso, y con esta reflexión nos despedimos, Paco. Gracias. Creo que sí es importante, como bien señalas, de que los ciudadanos cada vez debemos de ser más críticos, más reflexivos, como tú bien dices, investigar más quiénes son, a quién postulan, qué hicieron, qué han hecho o qué han dejado de hacer. Y esa es la parte que tenemos que reflexionar los ciudadanos para el siguiente año, sí, que nos presenten los partidos políticos, pues la serie de candidatos que de alguna otra manera pues vamos a tener que elegir qué queremos que estén. Y Paco, agradecerte muchísimo el tiempo que nos diste de poder acompañarnos en este espacio, agradecerles a todos ustedes los que se conectaron, a los que nos están viendo y decirles pues que la finalidad de esto es con el interés de que la gente esté bien enterada de qué hacen sus representantes populares, qué están haciendo, las decisiones que toman, qué sentido llevan, porque de alguna u otra manera influyen de manera positiva o influyen de manera negativa. Entonces es importante conocer también ese aspecto de lo que están haciendo y las reflexiones que hacen nuestros servidores públicos para tomar las decisiones que hacen desde sus espacios. Agradecerte, Paco, muchas gracias por el tiempo y agradecerles a todos ustedes y nos vemos en una siguiente emisión más de la entrevista. Ya saben, cada semana subimos las videocolumnas donde hacemos los análisis y como siempre les digo, despierta Colima. Hasta la próxima.